Muy buenos días. Empezamos un pelito más tarde hoy, a las 12:07. Son las 12:07. Estamos aquí en Caseros, El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, con una temperatura de 21 grados. Esto es para que sepa que esto va en vivo, que no está grabado, y que le estamos dando los muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen a través de los distintos medios, que por un lado es la radio La Luna a partir de la antena AM 1140, pero también nos puede buscar por Facebook, por Twitter, por las aplicaciones de los celulares, por internet, va a internet y pone Radio La Luna AM 1140, programación, y ahí le aparece la brújula. Así que muy buenos días. Este martes 2 de febrero de 2021, ya 12 horas 08 minutos. Bueno, le vamos a dar los muy buenos días a Marcelo Parente, que hoy el dueño de la radio acá, Radio La Luna, que hoy estaba para saludarnos, y también le vamos a dar los muy buenos días a nuestro operador del día de hoy, Héctor Didío, que desde hace tanto tiempo ya nos opera todos los días martes y hace posible que esto salga muy bien al aire, por todos los medios con los que nos comunicamos. Le vamos a dar también los muy buenos días a nuestro amigo Daniel Yabrante, que está viajando para acá y que en cualquier momento se suma a nuestro programa, y a Daniel Pérez, que es quien hace posible tener el programa que en canal de YouTube, La Brújula en la Luna, al cual usted recurre para encontrar los más de 800 reportajes que hemos hecho a lo largo de estos 28 meses que llevamos en la radio. Le vamos a dar los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que muchos correntinos nos estén escuchando a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Y también le damos los muy buenos días a Gustavo Ficini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que son los que hacen posible que nos escuchen allí en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9. Si usted quiere enviarnos algún mensajito, lo puede hacer mandándonos un WhatsApp al 6297-9905, y si no, también puede llamar aquí a la Radio La Luna, teléfono de línea 4443-7424. Hoy vamos a tener un programa interesante porque nos estamos acomodando, Tuvimos un mes de vacaciones y la verdad no es que estuvimos de vacaciones, no es que no fuimos a ningún lado, desde ya que no, pero sí estuvimos con un mes haciendo otras cosas que teníamos que hacer, temas pendientes, y ahora estamos acomodando el cuerpo a partir de febrero. Quiere decir que yo diría que la semana que viene ya vamos a estar con el cuerpo más acomodado para nuestra programación, pero mientras tanto vamos haciendo lo que sabemos hacer, que es consultar a especialistas sobre temas específicos y además dar nuestra opinión sobre cuestiones en las que realmente entendemos, y son opiniones, es decir, no son verdades absolutas, dogmáticas, ortodoxas, son opiniones que surgen de estudiar la realidad, de reconocer qué es lo que nos pasa a los argentinos, por qué no vivimos un poquito mejor de lo que estamos viviendo actualmente, y algunos por qué no elevan su condición social mucho más allá de la situación en la que se encuentran, por qué no elevamos nuestra condición educativa y cultural los argentinos, por qué no desarrollamos más ciencia y tecnología cuando lo supimos hacer décadas atrás. En fin, todas cosas que estudiamos para después vertir opiniones que sean fundadas, pero el programa se sostiene lógicamente en la gente que se especializa en temas, y hoy vamos a tener, por ejemplo, a Miguel Ponce, que realmente es un hombre que trabaja en el comercio exterior de la Argentina, en materia económica argentina, que conoce de campo, de industria, de servicios, y sobre el cual vamos a hablar de un conjunto de temas que resultan de máximo interés, y eso lo vamos a hacer apenas en 8 minutitos en adelante. Después vamos a hablar con un consultor, que son estos consultores, ¿quiénes son? Los que hacen encuestas y, van testeando a la opinión pública, es decir, qué es lo que pensamos, qué es lo que sabemos los argentinos, qué es lo que tenemos en nuestra cabeza, qué pensamos sobre el pasado, qué pensamos sobre el futuro, cómo piensa votar la gente, aunque falta todavía un tiempito, pero faltan apenas unos meses, así que vamos a ir testeando quiénes son los candidatos que están mejor ubicados, en fin,
si va a haber hegemonías, si va a haber terceras fuerzas, si hay espacio para terceras fuerzas. Yo soy uno de los que empuja la posibilidad de que exista una tercera fuerza en la Argentina, porque creo que le falta al mapa político argentino una tercera fuerza, pero le vamos a preguntar a los que están metidos en esto, consultándole al pueblo. Después lo vamos a tener de nuevo a nuestro amigo, Carlos Méndez, para hablar de ese magnífico proceso, inédito proceso, que ha puesto a Chile en vísperas de una elección constituyente. Quiere decir que Chile va a discutir una nueva constitución. Eso realmente no es un dato menor, porque no es una constitución que provenga del interés de las alturas. Aquí, en 1994, lo que nosotros tuvimos fue una reforma constitucional que vino de arriba para abajo. Quiere decir que había muchos interesados en el mundo, por fuera de la Argentina, que querían, por ejemplo, que se segmentara la educación en la Argentina. Había muchos que querían que los bienes naturales les fueran entregados a las provincias. ¿Por qué? Porque esas multinacionales les resultaba mucho más conveniente negociar con un gobernador de una provincia pobre que negociar con la República Argentina. Pero además adentro, Carlos Menem en aquel momento tenía interés en que reelegir, porque veníamos de la Constitución anterior, que tenía un mandato de 6 años. De hecho, a Menem se le terminaba el mandato en 1995, había asumido en 1989, se cumplían los 6 años y no tenía reelección. Entonces, a partir de la reforma constitucional, hubo reelección para Menem, que pudo extender por 4 años su mandato como presidente de los argentinos. Al mismo tiempo, Alfonsín quería la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, donde la preeminencia del radicalismo era notoria, y de hecho, en 1996, el primer jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires fue Fernando de la Rúa. Al mismo tiempo que querían un Senado en el cual no solo estuviera la hegemonía de uno de los dos partidos, sino que el segundo partido más votado pudiera tener un tercer, digamos, senador de la nación. Así pasamos de un Senado de 48 senadores a un Senado de 72 senadores. Quiero decir que aquella reforma constitucional vino de arriba para abajo. En cambio, en Chile, la reforma constitucional viene de abajo para arriba. Es decir, hubo una movilización tremenda allí en octubre de 2019 y se acuerda que empezaron los estudiantes, pero las movilizaciones fueron increciendo. Se produjeron las movilizaciones más grandes de la historia de Chile, algunas con más de 2 millones de personas saliendo a las calles, cosa tremenda para un país cuyo número de habitantes no llega a 20 millones de personas. Quiere decir que estábamos realmente en presencia. Y esas movilizaciones que se detuvieron motivo de la avanzada del COVID-19, se detuvieron, pero bueno, eso mantuvo una energía, y esa energía, finalmente, con todas las postergaciones que hubo por el caso, se va a canalizar el 11 de abril en la elección de convencionales constituyentes, que además van a elegir intendentes y otras cuestiones. Pero me parece a mí lo más trascendente a nivel internacional y lo que pueda influir para la Argentina es el resultado de la convención constituyente, y después vamos a tener que seguir de cerca qué es lo que va discutiendo esa convención constituyente, que tiene entre 9 y 12 meses para pronunciarse y decirle al pueblo de Chile: este es el nuevo texto constitucional, y el pueblo de Chile tiene que salir y votar si quiere ese nuevo texto constitucional o no. Miren qué proceso tenemos por delante. Amigo. Bueno, dentro de las novedades, me llegó hace un ratito, de parte de un amigo de Jorge Costas, la situación en la cual está la policía de la provincia de Buenos Aires. Parece que hay nuevos levantamientos que están impulsándolos desde una página de Facebook y de las redes, para que el jueves 11 de febrero, este jueves que viene, en Puente 12, vieron acá nomás, en Camino de Cintura y Richieri, ahí está el Puente 12, en Mar del Plata y en Pinamar, para ir replicando en toda la provincia, se movilizaría la policía con una cantidad de reclamos. El gobierno sospecha que esto está impulsado
por sectores que responden a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal o a Patricia Bullrich, y que estos reclamos no se le hicieron al gobierno anterior. Pues bien, puede ser que sí, puede ser que no. Eso ya no lo conozco, tendríamos que hablar en algún momento con alguien que sepa muchísimo, pero hay una serie de reivindicaciones, algunas de las cuales lógicamente que son sensatas, algunas son sensatas, pero evidentemente es un tema que deberíamos estar analizando con algún especialista, que nunca es sencillo, porque también los especialistas tienen miradas muchas veces sesgadas, pero preparémonos porque puede haber efectivamente una movilización y me parece que puede ser el dato más sobresaliente de estos próximos días, en un verano que con motivo de la pandemia venía siendo un poco más tranquilo, por decirlo así. Veníamos con el lastre de lo que había ocurrido en diciembre, tras la muerte de Diego Armando Maradona, la gran movilización de gente, después el tratamiento de la ley del aborto, la gran movilización de gente, después Nochebuena y Navidad, donde las familias se reunieron y hubo fiestas, después Nochevieja y Año Nuevo. Bueno, con toda esta seguidilla de movilizaciones, de contactos, evidentemente la curva de contagios volvió a subir significativamente, también junto con la curva de contagios sube la curva de fallecimientos, y el incremento de gente ya contagiada ya estamos llegando prácticamente a los 2 millones de personas contagiadas, detectadas, testeadas, lo que indica que el número no testeado debe ser muchísimo mayor. Y bueno, en ese contexto venía un enero un poco tranquilo, pero parece que este febrero comienza a acelerarse con un conjunto de demandas que estaban latentes y que empiezan a irrumpir. Ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, muy buenos días, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte, Mario. Espero hayan reiniciado bien el año, mejor que las circunstancias internacionales que nos están acompañando, ¿no? Bueno, nosotros lo empezamos bien, en un contexto, Miguel, que nos afecta a todos, porque la posibilidad de moverse ha cambiado. Yo era un tipo que iba, por ejemplo, 3 veces por lo menos a Capital por semana, y ahora debo haber ido 3 veces en el último año a Capital. Realmente voy cuando las circunstancias no dan, lo exigen, ¿viste? Pero evidentemente eso se ha cortado. Lógicamente que tampoco he salido, a pesar de que camino, prácticamente no he salido de mi barrio. Sí, unas cuadras alrededor, pero no me he podido mover. Siempre anduve por la provincia de Buenos Aires, por distintos lugares, visitando amigos que tengo en toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, y sin embargo, bueno, a veces nos podemos encontrar en una reunión por Zoom, en fin. Pero bueno, lo hemos empezado bien. ¿Vos lo empezaste bien el año? Sí, también, en términos generales. Acá lo importante es la preservación de la salud propia y de los seres queridos, ¿no es cierto? Y tratar de mirar que los horizontes puedan llegar a venir un poco mejor que los del año pasado. Todos decíamos, ¿no? El 2021 va a ser mejor, porque no se tiene que forzar mucho para ser mejor que el 2020. Uh-huh. Bueno, algunos datos de las últimas horas no están indicando que esto sea tan cierto, o que por lo menos no pueda llegar a ser igual al anterior. Quiero decir, no estoy hablando de más grave, pero en principio nada asegura que sea mucho mejor. Claro, sistema, ¿no? Sí. El optimismo nuestro es el que le pone una impronta para afrontar el futuro, pero la realidad es dura. Pero dejemos un poquito de lado lo sanitario, que efectivamente es toda una materia porque impacta sobre todas las cuestiones de la vida, y vayamos un poquito al tema de los números económicos. ¿Cómo se ha ido moviendo el PBI, que tuvo una caída el año pasado? ¿Cómo se está moviendo la producción de bienes y servicios en la Argentina? Y después hablamos un poquito del ingreso y otras cuestiones. ¿Por qué no nos contás? Bueno, es obvio de que las últimas horas han ratificado
aquello que nosotros habíamos hablado con vos, ¿no es cierto?, hacia fin de año, que el tema era la incertidumbre de cara al futuro. Y en las últimas horas que se ha conocido el informe de Wall Street Journal, que después si querés lo tocamos en detalle, cómo impacta globalmente y cómo nos impacta a nosotros, empiezan a haber algunos números sumamente preocupantes. Los primeros que tienen que ver con lo nuestro fueron lamentablemente, diríamos, ventilados, yo diría de manera muy traumática y muy sin anestesia, en el primer informe que se da a conocer en Davos, ¿no es cierto?, el World Economic Forum, sí, donde se hace un análisis país por país cuál es la situación, y si bien lo que aparece en términos sanitarios, para no entrar en detalle, ¿no es cierto?, es preocupante, es decir, nosotros aparecemos como uno de los países que en la administración de la pandemia mayor cantidad de casos tiene sobre 100.000, que es la manera de poder homogeneizar y hacer comparaciones. Lo preocupante es en lo económico, donde lógicamente la caída del PBI nuestra, la caída de los niveles de actividad, son casi el doble de la media de la región, es decir, estamos cayendo casi un 12%, la región ha caído un 5,90, casi un 6%, y por supuesto, y esto es lo lamentable, estamos en una situación mucho más grave en este terreno que todos nuestros países vecinos. Obviamente la primera comparación siempre es con Brasil, ¿no es cierto?, por un tema de impacto económico, pero no solo con eso, sino que también le ha pegado mucho menos en términos de caída de PBI a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia y aún a Chile. Los números para este año vienen con algún nivel de rebote inicial, con dos hechos preocupantes, yo diría, de cierre de año que si se mantienen inercialmente también nos tienen que preocupar. Digo, por primera vez en muchos meses, contigo hemos hablado que algunos se llenaban la boca de superávit comercial, y nosotros hablábamos que era un superávit comercial no virtuoso, porque se daba en el marco de una gran recesión. Bueno, en diciembre hemos tenido, pese a todas las trabas que hay a la importación, hemos tenido déficit comercial, o sea, por primera vez nuestra balanza comercial resulta negativa, y esto es preocupante si se mantuviera inercialmente este tema en estos meses del año. Vamos a conocer en pocos días, yo diría en horas tal vez, cómo han sido los números de enero. Vos sabés que siempre hay un retraso para la contabilización de estos datos, y el otro tema muy preocupante es el inflacionario, ¿no es cierto? El último mes del año resulta el mes que refleja mayor inflación, y esto sí es inercial, y esto sí es para preocuparnos, porque diríamos hoy cualquiera está pensando que vamos a estar con un índice de enero que acaba de finalizar superior al 3.5 y más cerca de 4, pero en alimentos sigue estando arriba en casi 5%, va a ser la inflación en alimentos, que por supuesto vos sabés le pega a los sectores más desposeídos. Esto está hablando de un entorno inflacionario que si lo unimos al proceso devaluatorio oficial, o sea, el del dólar oficial, acá hay dos cosas que pegan en este tema, la brecha y el dólar oficial, ¿no es cierto?, sí, claro, inflacionarios y de precios. La brecha más o menos está en un entorno que no es el preocupante de otras épocas, se logró ir achicando, pero no está en un entorno de tranquilidad, mientras que la inflación está, la oficial ponderada, si estamos pensando en alrededor del 4, estamos hablando de entre el 50 y el 60. Ese entorno de inflación, diríamos, oficial, por así decirlo, porque claramente es originada por el Estado a partir de la devaluación del dólar oficial, es un entorno para preocuparnos. ¿Por qué? Porque se ha fijado a su vez pautas salariales
que están entre el 29 y el 30, que tiene que ver con la pauta inflacionaria que se escribió en el presupuesto nacional y que a esta altura muy pocos son los que creen. Yo diría que hay un elemento económico, que es el que venimos hablando, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta situación en la cual todo lo externo, que es esto del informe del Wall Street Journal tan preocupante, ¿no es cierto?, vinculado a las dificultades de tener las vacunas de manera generalizada, permitiendo ese famoso reseteo de la economía mundial, ¿no es cierto?, el gran reset, de Great Reset, como se denominaba en Davos, pero que está indicando este informe de que al actual ritmo, menos del 10% de la población mundial va a estar inoculada para fin de año. Esto afecta de manera directa. ¿Por qué? Porque, diríamos, aunque haya países que egoístamente se larguen diríamos, a vacunar a toda su población de manera como lo está haciendo Estados Unidos, ¿no es cierto?, prohibiendo la exportación y tratando de comprar la mayor cantidad, o este espectáculo que estamos viendo en Europa, donde se cierran fronteras, donde están laboratorios que fabrican, que le conteste Inglaterra de la misma manera. Bueno, es decir, aunque esto se diera, no va a haber reacción internacional hasta que el conjunto de la población mundial no aparezca vacunada. Vos vas a tener barcos que van a poder salir con mercadería de un puerto de un país donde están todos vacunados, pero va a tener como destino puertos a los que no van a poder entrar porque los cierres por pandémicos todavía sigan haciendo sentir que allí no se ha reiniciado, ¿no es cierto?, el proceso de reacción. Entonces, me parece importante tener en cuenta esto y me parece importante tener en cuenta algunos números. El Banco Mundial acaba de pronosticar que la remesa de dinero, que todos sabemos es un sustento vital en el mundo del desarrollo, van a caer este año, hablo en el 2021, un 7.5%, después de haber caído el año pasado un 7%, es decir, se agrava la situación en el 21 en relación al 20. Por eso digo, el tema de pasar de un año 20 al 21, que todos mirábamos con alguna ingenuidad y esperanza, o ingenua esperanza, no pasa simplemente por el cambio de almanaque. Se tienen que dar determinadas condiciones que hasta este momento el mundo está mostrando la cara más descarnada del capitalismo, diríamos, y esta manera en que se está resolviendo el tema de las vacunas y de los laboratorios que no dan abasto, está indicando de que todo aquello que pensábamos que podía reaccionar, y bueno, va a haber que correrlo varios años. Si nosotros miramos lo que son los vuelos, estamos hablando de que la normalidad posible y nueva estaría recién en el segundo semestre del 2023. Repito, por si hay algún distraído, 2023 segundo semestre. Esto son situaciones como para que nosotros tengamos muy en claro que los horizontes no son lo deseables, por más que sigan apareciéndonos oportunidades a nosotros en lo particular para aprovechar durante la pandemia, mientras se va desarrollando y a medida que el proceso vacunatorio avanza, ¿no? Claro, ahora contanos, vos dijiste el Wall Street Journal, ¿qué es lo que dice? Bueno, Wall Street Journal hace un análisis muy profundo donde analiza precisamente el impacto que en la economía global tiene el hecho de que no se vacune al conjunto de la población mundial. Es decir, los plazos para vacunar suficiente gente como para frenar efectivamente la pandemia se están corrigiendo en la mayoría de los países y muchos temen que una gran parte, ¿no es cierto?, del mundo siga batallando con la pandemia y sus efectos económicos hasta casi fines del 2022.
Uy, 2022, y algunos dicen incluso más. Mientras que Estados Unidos y algunos pequeños países, pocos digo, pequeños en cantidad, ¿no es cierto?, están avanzando hacia el objetivo de tener vacunada la mayor parte de la población para fines de septiembre, o sea, están hablando ellos de mitad del invierno de ellos, todos los expertos en salud y los economistas se están dando cuenta de que la gran mayoría del planeta, incluyendo partes de Europa, lo subrayo, Asia, América Latina, nosotros, vamos a tener que pedalear, diríamos, cuesta arriba durante muchísimo más tiempo. Y desde cualquier país que vos analices, desde Alemania hasta México, son muchísimos los países que están con graves problemas para conseguir las vacunas. Hay algunos otros donde no hay tantos casos de enfermedad y están menos presionados para empezar a vacunar, qué sé yo, el ejemplo de Australia, ¿no es cierto? Pero al actual ritmo de vacunas, solo un 10%, te repito, del mundo estaría vacunado, inoculado para fin de año, y un 22% recién en finales del 2022, con lo cual habla de un retraso y una desaceleración en lo que fue el tema principal de Davos, ¿no es cierto?, el famoso gran reinicio. Ese gran reinicio en el que muchos, con que muchos estuvimos analizando cómo se daba, que en realidad yo había generado esta figura que la hablaba contigo en su momento, diciendo que la pandemia había sido como un catalizador en una reacción química. ¿Qué es un catalizador? Vos colocás un ingrediente, llamémosle así, en un tubo de ensayo, agregás otro para que se produzca la reacción y tirás uno neutro que lo único que hace es acelerar, precipitar la reacción. Aquí el sistema capitalista iba camino claramente a una crisis. Yo estoy leyendo en estas vacaciones un libro que se llama, lo tengo adelante mío, La Gran Caída. Cómo hacer crecer la riqueza durante el colapso que se viene. Este libro es del 2015, escrito por un tal James Richard, que ya obviamente, como muchos otros, veníamos hablando de la crisis del capitalismo, que se había manifestado en el tema en su momento de la burbuja, ¿no es cierto?, de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, etcétera. Vos fíjate la paradoja, Mario, sería cómico si no fuera trágico, o bueno, en todo caso, ponele el calificativo que quieras. Los perjudicados, los hijos de las víctimas de lo que fue la burbuja financiera de la crisis anterior, son los que están mandándose estas guerrillas, como les llaman ahora, guerrillas bursátiles en Wall Street contra los grandes fondos, generando una movida inédita que me parece va a terminar, lógicamente, con el triunfo de los poderosos, luego de haber perdido bastante en estos días, porque van a regular las bolsas. ¿Y esto qué va a originar? Y va a originar que va a haber menos financiamiento de los ahorristas privados, porque ha quedado demostrado la vulnerabilidad que tiene el sistema de las bolsas. Digo, sí, claro. Son los temas nuevos que hay que ir mirando con mucha atención, porque también son un elemento de la crisis del capitalismo. Si estos chicos se unificaron diciendo estamos cansados y hemos visto cómo nuestros padres fueron a la lona por culpa de estos fondos buitres, bueno, vamos a demostrarle que unidos podemos llegar a alterar esta situación. Y salieron a comprar acciones como de BlackBerry o de estas empresas que antes vendían jueguitos a través de cassette, ¿te acordás? O sea, sí. Todas las empresas que estaban en la lona, y los tipos salieron a cambiar eso y les han hecho perder a los grandes fondos, bueno, sumas importantísimas. Este es el tema del día, que tiene curiosidad, pero que tiene también, yo creo, hay que hacer una lectura de que está marcando claramente cuáles son las crisis del capitalismo, particularmente del capitalismo financiero y especulativo, ¿no? Claro. Ahora, además, bueno, nosotros tenemos los condicionantes financieros también. Sí, claro. El pago de deuda no está tan sobre las cuentas públicas para este año. ¿Cuánto se paga este año de deuda pública? No, esto es lo que está en debate, precisamente porque lo que va a buscarse con el acuerdo del Fondo Monetario es recién pagar a partir del 2023. Entonces, al fondo.
al fondo, ¿no es cierto? Esto es lo que se está esperando que se patee hacia adelante. El único elemento que debiéramos pagar, que anda en 1.500, 1.800, es al Club de París, que también va a buscar refinanciarse. El mayor vencimiento próximo lo teníamos, y me parece que hemos cometido otro desliz, a mi juicio, 413 millones que había que pagar por la deuda de YPF. YPF, claro. A los proveedores. Con este tema de impedir que las empresas paguen su endeudamiento con los fondos, diríamos, del Tesoro, por más que sean propios de las propias empresas, de que salgan dólares, porque esos dólares salen al valor oficial, ¿no es cierto? Sí. Para frenar ese tema es que se le impide a YPF. ¿Y YPF qué hizo? Salió entonces a intentar refinanciar sus deudas, ¿no es cierto?, a través de nuevos papeles. Pero claro, hizo una oferta inicial en el marco del cambio justo del presidente en ese momento, ¿no es cierto?, de Nielsen, una oferta que fue insólita, ofrecerle 0% a los que no cobraron nada durante 2 o 3 años, a los muchachos que compraban 6.000 millones, que es lo que necesita refinanciar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ya hizo una segunda oferta que mejoró la situación, y anoche terminó haciendo una tercera, mejorando la tasa de interés que les ofrece a los que compren los nuevos bonos en reemplazo de el endeudamiento que tiene actualmente YPF. Yo creo que esto de esta manera es muy posible que se cierre, pero claro, todo esto nos ha ido generando una situación en la cual, y acá el detalle que faltaba, Mario, que no se te escapará, estamos en un año electoral. Sí, totalmente. Entonces, en un año electoral, todo lo que haga el oficialismo por un lado, pero también todo lo que haga la oposición y los factores de poder nacionales e internacionales, hay que mirarlo bajo esa lupa, diríamos, o bajo ese cristal. Y me parece que lamentablemente en algunas cuestiones el año electoral nos va a jugar en contra. ¿Qué quiero decir? Si podíamos haber llegado, como todos hablábamos y como el propio presidente lo dijo, antes de fin de año, a una carta de intención con el fondo, aprovechando el alejamiento de Trump y la llegada de Biden y su nueva administración y los amigos del ministro, etcétera, etcétera, sin embargo, yo lo que estoy observando es que es muy posible que lleguemos a las elecciones sin ese acuerdo firmado. Mira. Es decir, se va a anunciar ahora de que a través de un encuentro personal que está gestionando aceleradamente Argüello, luego de haber tenido algunos deslices en el vínculo con los Estados Unidos, se intentaría por lo menos que la carta de intención estuviera firmada antes de las elecciones, como una muestra concreta de, bueno, que los Estados Unidos como principal accionista estarían jugando, entre comillas, favorablemente. Pero lamentablemente hemos tenido algunos pifios que en el fútbol solemos gritar, ¿no es cierto?, los que jugábamos en la cancha, marquen a los nuestros. Bueno, acá también hemos tenido alguna pifia en un cable de Cancillería que obligó a que el presidente acelerara 2 horas después o 3 horas después una corrección a título personal, marcando esto. Un barco estaba viniendo para acá para verificar la pesca ilegítima de naves chinas y se tuvo que volver porque no hubo aparentemente la atención en los puertos que debería haberse arreglado. El permiso en los puertos. Así es, este tipo de cosas, diríamos, marcan que hay mucho para hacer y hay mucha tarea para que nuestro amigo Argüello la trabaje allá con algún grado de expertise. Yo creo igual que a nosotros se nos abre una oportunidad. Si Argüello consigue esto, además de tocar estos temas que obviamente le interesan a Argentina, fundamentalmente el de la deuda externa, ¿no es cierto?, y poder llegar a algún tipo de acuerdo, alguna carta de intención, tenemos que retomar la agenda que teníamos con los demócratas. Léase, nosotros tenemos pendiente volver a aquel programa que se había firmado con Barack Obama y que no se llevó a la práctica porque Hillary perdió las elecciones, mejor dicho, no perdió, ganó las elecciones del voto popular y perdió en el colegio electoral, de abrir oficinas en cada
capital de provincia donde haya una economía regional que pueda exportar a los Estados Unidos. Esto es una buena noticia para las pymes, esta es una buena noticia para las economías regionales, y hay que acelerar esto, y los gobernadores no se tienen que quedar dormidos, tienen que hacer que la Cancillería solicite a través de Argüello, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, que se retome este programa. Lógicamente, en estos momentos, los nuevos funcionarios están aprendiendo a manejar la botonera, pero hay muchos que tienen mucha experiencia que saben que esto es rápidamente tomable. Si pudiese hacerse esto en paralelo con la buena vinculación que está habiendo con China, aparentemente ahora inclusive hasta le vamos a comprar las vacunas que no nos provee Sputnik, al buen vínculo que hay con Europa en términos del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está detenido lógicamente por el tema de la pandemia y todo lo demás, más algunos otros temitas, yo creo que nosotros podríamos empezar a tener un protagonismo en términos internacionales más equilibrado, y tratando de evitar acusaciones como que nos inclinamos más hacia los chinos, lo que nos perjudica con los Estados Unidos, nos inclinamos más hacia Estados Unidos, lo que nos perjudica con frente a la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que hay que hacer en simultáneo una tarea que la Cancillería nuestra la tiene que hacer con mucho profesionalismo. Sí, una Cancillería que no está conducida por un hombre de la política, pero no justamente por un profesional de las relaciones exteriores. Por eso dije, cuiden a los nuestros. Los errores que hemos cometido en la Cancillería son monstruosos, y todos esperábamos que después de lo nefasto que fue Furí como canciller, viniera alguien que tuviera una expertise lo suficientemente. Felipe es un amigo, tengo que decirlo personalmente, pero tengo que reconocer también que los pasos que ha dado han sido, no digo uno peor que el otro, pero allí, ¿no? Sí, aparte, bueno, todavía dentro del anterior gobierno, había un canciller que se manejaba muy bien, que era Jorge Tayana. Por supuesto. También amigo, que podría haber sido el canciller de este gobierno, pero bueno. Ahora, escuchá, entonces, vamos a ir cerrando porque... Sí. Nuestros oyentes, que son gente con buen ánimo, que quiere ser optimista, así es, ha recibido algunos baldazos de parte tuya que llevan a pensar que las cosas no van a mejorar en la vida cotidiana de los argentinos, porque los ingresos seguramente van a mejorar muy poco y los precios, en cambio, van a ir por el ascensor. ¿Te puedo interrumpir? Sí, cómo no. ¿Te puedo interrumpir? Yo trato, en general, de no manipular la esperanza. Quiero decir, ser lo más realista posible. Tengo que decir que la mejor noticia que hemos tenido ocurrió precisamente después de conocerse este informe negativo que yo hacía referencia de Davos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque originó que el presidente de la Nación, viendo esto que había ocurrido en Davos, hiciera una intervención, yo diría, de las mejores que le he escuchado en el último tiempo. ¿Por qué? Porque anunció lo que venimos reclamando, Mario, vos, yo y tantos otros desde hace tanto tiempo. Anunció no un Consejo Político, Económico y Social, pero por lo menos anunció un Consejo Económico Social, y lo hizo en los marcos de la ética de la solidaridad. ¿Te imaginas a mí cómo se me movieron algunas cuestiones muy sensibles? Bueno, esto está indicando de que, primero, se reconoce que la soledad no es buena compañera para afrontar situaciones inéditas como las que estamos. Segundo, que hay que marchar rápidamente a la constitución de ese consejo. Es más, hay un chimento que dice que podría llegar a presidir Vélez. Yo lo tomo con pinzas a ese rumor. Segundo, digo que es el orden que tiene que tener en términos de urgencia, lleva a que primero nos planteemos la famosa reforma impositiva, ¿no es cierto?, que alivie toda la presión que hay sobre el salario, sobre el consumo, sobre las exportaciones, sobre la producción, y vuelque esa presión sobre aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva. El
Segundo punto, es un gran pacto, un gran compromiso exportador para alargarnos claramente a dejar atrás una controversia tonta, ¿no es cierto?, que nuevamente se da entre mercado interno o exportaciones o mercado externo, cuando en realidad hay que empezar a acostumbrarse al I. Ya en el gobierno anterior nos ocurrió que el planteo era mercado interno o inversiones. Nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. La famosa lluvia no llegó nunca. Ahora no volvamos a traer otra falsa contradicción entre mercado interno o exportaciones, porque necesitamos crecer, necesitamos que funcione el Consejo Agroindustrial Exportador Argentino, que está superando la grieta y está marcando claramente un camino en el cual se plantea el crecimiento de la torta, que por supuesto haría crecer muchísimo la mano de obra, llevaría divisas al interior del país, generaría un proceso, yo diría, no digo de desconcentración, pero por lo menos de no agrandamiento de nuestro Gran Buenos Aires, ya que las economías regionales y la producción del interior sin duda aparecería valorada. Yo creo que si todo esto se da, si crecen las exportaciones, va a haber más dinero para el consumo, por lo tanto también va a crecer el mercado interno. Esto es el ABC. Por eso escuchar algunas declaraciones como la de Vallejo, hablando de la desgracia de tener un país agroexportador, creo que cuidan a los nuestros, sí, claro. A los nuestros. Eso fue un disparate que la verdad es que no resiste el menor análisis. Vaya a saber qué es lo que le ha llevado a decir semejante barbaridad, porque de las pocas cosas buenas no puedes hacer lo malo. Ahora, vos, o sea que este año de hecho no va a existir el reseteo. De hecho, no vamos a tener toda la población vacunada. De hecho, van a seguir existiendo actividades que están demoradas, paradas y con la caída, porque hay gente que no puede resistir tanto tiempo tener su negocio cerrado, su hotel cerrado, su restaurante tan poco visitado. De hecho, yo tengo en la esquina de mi casa nomás una gran pizzería que es una inversión reciente, que hará 2 años que la hicieron, muy grande, y la verdad que da ganas de llorar cuando uno ve que están amasando pan, vendiendo un poco de pan y un poco de, en fin, facturas y cosas que no se condicen con lo que había sido la inversión original. Este año por ese lado no vamos a tener, pero vos nos referís la posibilidad de cosas que me parece que están bien dentro del optimismo, pero que no van a tener repercusión inmediatamente porque las economías regionales e incluso se instalaran en el cortísimo plazo esas oficinas para la exportación, la reacción va a tardar un tiempo. ¿Dónde ves vos que en términos, por otra parte, el consumo que podría ser estimulado a través de una política monetaria determinada? Lo hemos hablado contigo. Pero el problema es que también, si no hay control, digamos, si los precios se disparan, volvemos a una espiral muy peligrosa. Vemos que las jubilaciones se vienen deteriorando sin solución de continuidad, que es una masa que va al consumo muy, pero muy importante, que los salarios de los estatales también se han deteriorado. ¿Dónde ves vos que podamos tener un motor que ponga en marcha la economía al margen de las exportaciones y la posibilidad de que a partir de marzo, ¿no?, con la cosecha empiecen a ingresar dólares y eso traiga un poco de tranquilidad? Pero ¿dónde ves un motor a partir del cual esto nos dé por delante un año que no sea tan vidrioso? Te interrumpiría con lo siguiente. Está claro, como siempre hemos dicho, que el mercado no soluciona este tipo de situaciones. Está claro que el Estado por sí solo no puede reemplazar a la economía real. Creo que la política tiene que intervenir fuertemente. ¿A qué me refiero? Es un año electoral, lo dijimos hace un rato, todo tiene que ser mirado con ese cristal. Hay una definición que ocurrió en La Plata de la vicepresidenta, ¿no es cierto?, que por supuesto lidera el sector más importante de la coalición de gobierno. Allí se habló de tarifas, precios
jubilaciones y salarios. Diría, en función de cómo se resuelve esa ecuación, el gobierno quiere que en un año electoral salarios y jubilaciones le ganen a precios y tarifas. Por eso estamos viendo una y otra intervención en cada uno de los mercados donde el tema se dispara. Si lo hacen bien o mal es otro criterio. Digo, el tema trigo, el tema maíz, ¿no es cierto?, el tema salud, etcétera, etcétera. En cada lugar están interviniendo. ¿Por qué? Porque están intentando pisar el tema, ¿no es cierto?, hasta la cosa electoral. Por otro lado, hemos visto que en los 2 últimos días se ha alterado la política del Banco Central, que era la de tratar de que se achique la brecha a partir de acelerar la devaluación de nuestra moneda por encima de los otros dólares, y por eso achicaron la brecha. Bueno, creo que esto, como claramente es inflacionario, como claramente se traslada a precios, como el dólar que más se mira es el oficial y el blue en la política de precios, me parece que han resuelto frenar un poco, porque si se trasciende de que vos estás devaluando arriba del 4 y esto te lleva a pensar en una inflación a fin de año entre el 50 y el 60, obviamente no vas a estar en el entorno de lo que querés que se dé en términos de salarios y de jubilaciones. Entonces, diría, miremos la forma en que se termina de resolver en términos de la política tira y afloja, para darnos cuenta si las soluciones en términos sociales tienen otro color. Todavía esto, a mi juicio, es final abierto. Bien. Final abierto. Bueno, dejamos el final abierto aquí, amigo Miguel Ponce, porque evidentemente tenemos una gran incertidumbre acerca de cómo... Esencialmente. Sí, asumamos la incertidumbre como el dato más importante de la realidad global, pero también nacional. Así es. Bueno, perfecto. En el marco de esta incertidumbre nos va a motivar a una nueva entrevista en poco tiempo. Así que te mando un abrazo y hasta pronto, Miguel. Gran abrazo, Mario. Fuertísimo. Saludos a todos. Chau. Bueno, ahí hemos hablado con un ingeniero, economista, hombre que está absolutamente vinculado a la problemática económica en los más altos niveles de las exportaciones en la Argentina, y que nos ha dado un panorama. Bueno, yo diría que más allá de un conjunto de factores que son de suma trascendencia, porque lo macro impacta en nuestra vida cotidiana. A veces uno dice, bueno, qué sé yo, ¿en qué puedo incidir yo sobre una decisión que toma una multinacional, un gobierno extranjero o nuestro propio Banco Central? Yo soy un jubilado, soy un trabajador, soy un ama de casa, soy un maestro, una maestra, un profesor, un médico, una enfermera. ¿Qué me van a pedir? Eso me queda muy lejos. Pero bueno, sabemos que todo eso influye sobre nuestra vida cotidiana. Pero Miguel situó lo que directamente va a determinar nuestra calidad de vida este año, que es esta puja entre los precios y las tarifas de los servicios públicos y los ingresos de la gente, que básicamente son salarios y jubilaciones. Entonces, si se lograra que los salarios y jubilaciones estuvieran por encima de los precios, que se mide por inflación, y las tarifas, que también se mide por inflación, bueno, mejoraría por lo menos las condiciones de vida de una masa muy importante de argentinos, y llegaríamos a fin de años con un número de pobres un poco menor del que tenemos hoy. Si en cambio los precios y las tarifas le ganan a los salarios y las jubilaciones, estaríamos empeorando las condiciones. La presunción de que por ser un año electoral va a ocurrir lo primero, bueno, es solo una presunción, y ojalá ocurra, y ojalá salarios y jubilaciones le ganen a los precios. Pero eso todavía no lo sabemos. De manera tal que en el marco de esta incertidumbre vamos a pasar a la tanda de la radio, e inmediatamente después vamos a estar hablando con Jorge Giacobbe para que nos diga cómo está viendo el mapa político de cara al 2021, porque el año electoral ya se lanzó. Querrámoslo o no, ya se lanzó el año electoral. Vamos a la tanda. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Ya estamos en contacto con
el consultor, analista, Jorge Giacobbe. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Porque tuviste unas lindas vacaciones. Tuve unas lindas vacaciones en Villa Ventana, en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar que es maravilloso para los que no lo conocen, ¿no? Sí, yo lo conozco y es muy lindo el lugar. Sí, es monstruoso. La verdad que muy bien, la pasé muy Bien, bien. bien, bien, tranquilo. Supongo que, bueno, habrás descansado y tendrás en la actualidad tus neuronas a pleno funcionando para analizar qué es lo que está pasando en la realidad, qué es lo que te vamos a empezar a preguntar. ¿Cómo estás viendo la realidad política? Sí, primero en términos generales y después vamos a aspectos más particulares. ¿Cómo estás viendo la situación en general? Mira, me parece que se va cumpliendo el pronóstico que podíamos divisar al inicio del gobierno de Alberto, agravado por la cuestión COVID. Me refiero a lo siguiente: cuando Alberto arrancó, cuando ganó las elecciones, nosotros nos preguntábamos, hemos charlado, si no recuerdo mal contigo, ¿para qué ganar? Uh-huh. Si las condiciones estaban dadas para que cualquier gobierno de cualquier signo político fuera triste. Claro. Y fuera traumático. Así es. Porque lo administraras como lo administraras, no estaba el dinero en Argentina como para calmar todas las angustias sociales. Entonces la promesa de la campaña te calma las angustias sociales durante un tiempo, pero después vuelven y la gente viene más enojada, que es lo que le pasa a todos los presidentes, ¿no? Arrancan con el amor de la gente, terminan con la ofensa de la gente. ¿Por qué? Porque la promesa de campaña no se cumple. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es incumplible, porque en Argentina tampoco gobiernan los presidentes, gobiernan las circunstancias estructurales. Los presidentes a lo sumo lo que pueden hacer es administrar la miseria y la administran bastante mal. Entonces sabíamos en ese momento que había una situación en términos de demanda social muy en carne viva, que la plata para calmarla no estaba, que en algún momento la gente se iba a enojar, y que Alberto en términos políticos está en un sándwich. ¿Ok? Porque de los 48 puntos que lo depositaron en la presidencia, la mayor parte es de Cristina, la otra parte no es que sea de él, sino que es ofensa contra Macri, y él es un hombre que está bastante solo, al cual en la negociación por el gabinete le dejaron las partes que todos sabemos que se van a incendiar. Le dejaron economía, le dejaron lo social, le dejaron seguridad. Uh-huh. Entonces, sabíamos que iba a ser triste, que iba a ser traumático, y a eso vino, Mario, el COVID, ¿no? Que aumentó, sí, por supuesto, el nivel de desgaste del humor de la opinión pública, aunque se hubiera gestionado bien. En el hipotético caso que se hubiera gestionado bien, hubiera puesto las cosas peor. Entonces, al fin del año pasado, los números indicaban que el gobierno de Alberto exhibía el desgaste de un gobierno que ya hubiera gobernado 2 o 3. Es decir, de un gobierno que está para encarar las presidenciales, que vos decís, pero está muy desgastado, pero quieren renovar. ¿Bien? Bueno, en ese momento, tras 3 años de desgaste, era lo que demostraba Alberto ya el año pasado. Amigo. Entonces la descomposición fue muy severa. Y cierro este relato, perdón por lo largo, Mario, pero cierro este relato con unos guarismos que conseguimos en la última encuesta que hicimos en diciembre. Le pedimos en ese momento a la gente que nos diga cómo cree que sería el 2021 en comparación con el 2020. Uh-huh. ¿Ok? Es decir, en términos de expectativas. El 29% de los encuestados nos decía que creía que el 2021 iba a ser mejor que el 20. Uh-huh. Mirá que fue malo el 20, pero sí, solamente el 30% diciendo que va a ser mejor el 21, que va a ser igual el 12% y que va a ser peor el 48%. Mm. Es todo, bueno... Es realidad. Quiere decir que el pueblo argentino es bastante realista y no vive de fantasías ni de promesas electorales. Bueno, me parece que yo ordenaría ese concepto interesante que decís de la siguiente manera. El pueblo argentino es un pueblo que se aferra a la realidad por momentos y de a ratitos le cree a los políticos. Le creen durante los tiempos electorales. Hola Jorge, Daniel de Abrantes te habla, buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Mira, en torno a esto mismo quería hacerte una consulta, porque muchos de nosotros intuimos que se está calentando una olla a presión
que todavía no termina de explotar en la magnitud que creemos que puede explotar, y que tiene que ver con el drástico empobrecimiento de los sectores medios. Acá en el año 2001, donde se produjo la gran crisis, el origen de esa movilización popular tuvo que ver con la incautación de los ahorros. En la actualidad, digamos, el COVID ha funcionado un poco como incautador de los ahorros, porque ha obligado a los que tenían a echar mano a buena parte de esos ahorros. Pero ahora estamos viendo además que el ajuste se ha incautado el flujo de ingreso de las clases medias y separa un poco los sectores medios de los sectores más marginados, porque ahí la cobertura social viene funcionando con el mismo criterio que previo a que todo esto estallara. ¿Vos ves que se está acumulando esta crisis en torno a los alquileres que no se pueden pagar, a los impuestos que no se pagan, al endeudamiento en las tarjetas de crédito? Yo tengo la sensación de que ahí hay todo un desgaste de las familias de clase media, que están viendo cómo están en el borde del precipicio, por decirlo de alguna manera gráfica. Sí, yo por eso señalaba en el relato anterior que en Argentina gobiernan los problemas estructurales mucho más que los presidentes. Claro. Porque, a ver, la Argentina desde hace mucho tiempo, incluso antes del 2001, que es una crisis producida por algo también, es un país que se viene achicando. Es un país que viene produciendo cada vez menos, que viene vendiendo para afuera cada vez menos en relación con cuánto crece su población. Somos cada vez más y cada vez laburamos menos. Sí. Entonces es una pared de frente que es dura. Digamos, te la pones o te la pones. No hay mucha ciencia. Y por donde lo veamos, Argentina hace agua. Es decir, el techo está roto y se nos cae encima y no lo queremos ver. Y entonces, insisto en esta idea, ¿no? Hay ratitos donde nos ponemos infantiles y nos ilusionamos con que si gobiernan los unos o los otros nos van a estar ahí, pero no es cierto. Y esto no es cierto. El sistema previsional tiene una relación de 1 a 1 cuando tendría que ser de 7 a 1, y si la cosa va para peor. En términos de crecimiento vegetativo, una familia A1 tiene un hijo, una familia de clase media, en promedio digo, ¿no? Sí. En las que vos mencionabas tiene 2 hijos, y las familias pobres tienen 6. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Sí, va claro. para peor. No hay forma de verlo de otra manera. Ahora, los argentinos en algún punto queremos idealizar la situación y depositarle todas nuestras esperanzas a alguien. Frankenstein o al hombre lobo. No importa. Y un ratito le prestamos el estado a Frankenstein, y un ratito le prestamos el estado al hombre lobo, y después nos agarramos la cabeza y decimos, sí, pero ¿qué pasa acá? Y bueno, nos pasa algo a nosotros. Cuando no nos funciona ningún administrador del consorcio de propietarios, el problema somos los vecinos. Sí. Que no queremos asumir la realidad. Y escúchame, en este año, recién hablábamos con Miguel Ponce y nos decía que, bueno, todas las decisiones del gobierno van a estar atravesadas por el año electoral, del que yo presumo se suspenderá las PASO, porque me parece que no van a estar las condiciones sanitarias, dado el retraso que hay en la vacunación de la población, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, yo estuve hablando con un operador del gobierno de manera informal y me decía que el Frente de Todos va a... Esto hace un mes atrás, ¿no? Que iba por la provincia de Buenos Aires y que tenía la idea de ir en una tarea de pinzas, ir con Bernie por un lado, como una colectora, por decirlo así, y que tenían un tapado que lo iban a poner en sociedad a partir de marzo de este año. Te pregunto, porque a veces esas son historias, viste, que se cuentan en los pasillos de la política, pero que en definitiva no tienen que ver con la realidad. ¿Vos tenés idea de que exista algún tapado en el oficialismo a partir del cual el oficialismo pueda acercarse a la elección de prácticamente el 52% que tuvo Kicillof en el año 2019? No, hoy no lo veo. Y me parece que va a ser una elección de genéricos más que de productos. Es decir, la gente va a votar a favor o en contra del oficialismo
como razón principal antes que detenerse en el candidato. Ah, mira. ¿Ok? El candidato después puede mover unos puntos, pero pensar en la idea de que tienen un Messi que está precalentando y en algún momento lo van a destapar y la gente va a delirar, la verdad que lo entiendo como una forma de correrte con un 4, ¿entendés? Si te truco con un 4, pero no en términos claros. Los números que hemos tenido hasta ahora indican lo siguiente: el 30% de la población nacional quiere que el gobierno gane las elecciones. Nacional estoy hablando, ahora lo desagregamos por provincia. Pero digo nacional, y hay un 50% que quiere que el gobierno las pierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ya sucedió en muchas elecciones legislativas anteriores, es que se van a dividir los distritos, porque ese 30% a favor del gobierno nacional, por supuesto, en Formosa, claro, asume 55, no es 30, ¿ok? Y en la ciudad de Buenos Aires va a tender a ser 30 o 25. Entonces, el oficialismo va a perder la ciudad de Buenos Aires, va a perder Córdoba, por supuesto, va a perder Mendoza, va a perder alguna provincia pequeña más. Veremos qué sucede en Mendoza, porque hay un tercer elemento que distorsiona esta dicotomía, este juego entre dos, y entonces los ojos van a estar puestos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires las cosas están, o van a estar, me imagino, cercanas a lo que sucedieron en las elecciones anteriores. Son elecciones muy cercanas, con Frankenstein y el hombre lobo en torno a los 40 puntos, donde si uno le gana por 2 puntos al otro, es un triunfo para uno o un triunfo para un triunfo para el otro, pero en términos reales la diferencia es muy pequeña y la situación es la misma. ¿Okay? Acuérdate que en las elecciones legislativas anteriores, Cristina ganó las PASO en su boleta de senadores y perdiendo en la de diputados, y cuando fuimos a las generales, una parte de la opinión pública salió a votar en contra de Cristina, entonces se lo dio vuelta y ganó Esteban Bullrich. Sí. Por unos puntos. ¿Okay? Sí. Ahora, ganando por un punto y medio, perdiendo por un punto y medio, la situación en términos sociales es la misma, pero es una sociedad que está fragmentada. Nosotros nos vamos a entretener con quién gana y quién pierde, es cierto, pero si ves la película un poco con la cabeza más fría, si ves todo el bosque, te das cuenta que hay una sociedad que está dividida y que perfectamente nos estamos debatiendo entre ir para un lado y ir para el lado exactamente contrario, y no podemos salir de esta rotonda. ¿Y las terceras opciones te parece que tienen alguna perspectiva en esta digamos, elección de medio término? Y hagamos las cuentas, si esta va a ser una elección que se va a polarizar en un 80%, es decir, que entre la opción 1 y la opción 2 van a tener el 80% de los votos, ahí ya se indica cuánta capacidad hay para que se lo repartan las terceras, cuartas, quintas y sextas opciones. Pero si vos votás contra algo, ese contra algo puede adquirir distintos colores, ¿no? Bueno, vos podés votar no oficialista y entonces buscar una tercera opción. Esto en Argentina ha funcionado mucho. Ha habido elecciones donde el tercer elemento ha tenido 20 puntos. ¿Ok? Sí. Y es la gente que, insisto en esto, que en términos genéricos se quiere salir de la pelea entre Frankenstein y el hombre lobo. Entonces es el ciudadano, lo voy a retratar crudamente, que te dice: yo con este quilombo de país no tengo nada que ver porque yo voté a Margarita Stolbizer. Claro. Si no estuviera ni con uno ni con el otro. Claro. Sí. Muy bien. Se desentiende de la cosa, es como un ejercicio para salir de la culpa. Muy bien. Pero las últimas elecciones no ha habido, ni en las ejecutivas ni en las legislativas, opciones de 20 puntos. Ha habido opciones de 10, 12 puntos como mucho. Claro. Y es lógico, porque yo te digo, entonces la elección se va a polarizar en un 80, quedan 20 para repartir. Es lógico que la tercera opción saque 10, saque 12 y que después haya opciones chiquitas, digamos, chiquitaje de 3 puntos, de 4 puntos, de gente peleando de 1,5 a ver si pasa o no pasa las pasos en el caso de que las hubiera y demás. ¿Ok? Bien. ¿Cómo estás viendo a los libertarios? Claro, a eso iba. Todas las opciones en torno al discurso de la libertad, y lo digo en términos amplios, son los lugares donde hoy está la mayor efervescencia, porque es lo nuevo. ¿Okay? Y donde hay un montón de juventud. Acordate que la juventud en el 2001, o tras la crisis del 2001, se aferró
a los sectores más progresistas, eso le dio un impulso muy grande al kirchnerismo. Después estuvo la irrupción del PRO, que también se llevó algo de esa juventud ya no es más juventud. Claro. Aquella juventud del 2001 hoy tiene 35, 40 años, no es más juventud. ¿Dónde están los chicos de 17, 18, 19, 20 años hoy? Están mirando las opciones liberales, ahora, o de la libertad, ahora. Son muchas y están muy atomizadas. Y son muy diferentes porque hay liberales libertarios en particular, hay liberales de un discurso estrictamente economicista, hay liberales peronistas, hay liberales nacionalistas o patrióticos, digamos. Es decir, hay muchos, cada uno tiene un gran jetón, tiene una persona que tiene mucha capacidad mediática, pero están como muy desagregados entre sí. Hay algunos movimientos ahora para juntar a uno con otro y demás. Entre todos, suponete que junten ese 10, 12, 15%, bueno, veremos si lo pueden poner en una sola opción o si lo pueden poner en dos opciones, pero no tenés una opción de 30 puntos. ¿Me explico? Y esta gente, me refiero al ciudadano que quiere votar a un liberal, va a tener el siguiente conflicto cuando vaya a votar. Va a decir, ¿qué hago? ¿Voto a la opción que a mí más me gusta, pero sé que no le hace fuerza al kirchnerismo? ¿O Claro. bajo un poco y voto a alguien que le pueda ganar al kirchnerismo? Es decir, primera opción y second best, como dicen en Estados Unidos. Sí, sí. Y mucha gente va a tomar una opción y mucha gente va a tomar la otra. Lo que llamábamos siempre voto útil. Claro. Te pregunto por la otra pata, el que se proyecta como el candidato más potente, que es Horacio Rodríguez Larreta, que se empezó a instalar virtualmente el año pasado, ya con la pandemia, con esas fotos junto al gobernador Kicillof y al presidente de la Nación, Fernández. ¿Cómo lo ves? ¿Sigue bien instalado como la figura a partir de la cual se va a nuclear el sector que en 2019 sacó el 40% en torno a Macri? ¿O pensás que puede haber novedades en ese escenario? Mira, hoy, hablando ahora para la presidencial, Sí. hoy te diría que hay tres grandes figuras y entonces tres estrategias diferentes por parte de la oposición de Juntos por el Cambio. Tenés lo que llaman las palomas, los halcones, y yo agrego la de los sujetos tácitos. Ah. La de los sujetos tácitos es aquella que argumenta lo siguiente, es interesante, pueden estar de acuerdo o no con este argumento, pero por lo menos es atendible. Dicen, 2 puntos, si el peronismo y el kirchnerismo quisieron gobernar el país en este momento, que se coman los cachetazos solos. Uh-huh. Ni siquiera saquemos la cabeza, porque si no vamos a participar del reparto de los sopapos. Claro. ¿A quién tenés ahí en los sujetos tácitos? A María Eugenia Vidal. Uh-huh. Muy bien. Después tenés a lo que llaman las palomas, un Horacio Rodríguez Larreta, que como está a cargo de un ejecutivo no puede evitar el momento, no puede esconder la cabeza, y entonces decide mostrarse afable con la situación para no quedar en el mapa mental de los argentinos como el tipo que puso palos en la rueda en el peor momento de la historia. Bien, y tenés a los halcones, y ahí tenés a Patricia Bullrich, que son aquellos que dicen al kirchnerismo no le podés dar 1 centímetro de ventaja. Lo tenés que salir a trazar la frontera todos los días de la identidad. Entonces salen a marcarle la cancha en cada momento. Muy bien, hay público para los tres, esto es lo que hay que entender. Uh-huh. ¿Okay? Hay público para los tres, hay gente que prefiere perfiles más moderados, perfiles más combativos, y hay gente que prefiere guardar a los que pueden proyectarse hacia el futuro, a las figuras que pueden servir hacia el futuro en un freezer y sacarlos antes de la elección. Los tres andan en la banda de los 35 a 40 puntos de imagen positiva. Uh-huh. Y hay una particularidad, que es que Horacio Rodríguez Larreta tiene menos imagen negativa que las dos mujeres que mencioné, ¿okay? Porque tiene 20 puntos de imagen negativa, contra más o menos también 35 que tienen tanto Patricia como María Eugenia Vidal. Entonces, yo creo lo siguiente: si son muy inteligentes, no van a matar a dos identidades para favorecer a una. Me parece que ninguno de los tres tiene que dominar a los otros, porque cada uno tiene sus clientes, tiene su gente que se representa con ellos. Me parece que tienen que llegar así hasta la elección del 2023, porque van a tener que recrear una interna presidencial donde van a necesitar no 3 personas, van a necesitar 4,
2 candidatos a presidente y 2 candidatos a vicepresidente. Que muy probablemente alguien piense que tienen que ser 2 mujeres y 2 hombres. Bueno, hasta ahora yo te nombré 2 mujeres y 1 hombre. Faltaría 1. No es que me sobran 2, sino que me falta 1 para esa estrategia. ¿Me explico? Sí, sí. También habrá que ver cuál es la circunstancia de fastidio en general en la cual llega la opinión pública a las elecciones. Si estamos en un contexto tranquilo, entonces eso va a favorecer a las identidades más tranquilas. Claro. Me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, cuyo principal argumento positivo, en cuanto a lo que dice la opinión pública me refiero, es que es un buen gestor. ¿Ok? Sí, si sí. llegamos a las elecciones con una sociedad conflictuada, con una sociedad necesitando mano fuerte, entonces va a mirar hacia otro lugar y eso va a favorecer, supongamos, la imagen de Patricia Bullrich, por ahí, ¿no? Claro. Te quiero que elijo una pregunta de un oyente. En este momento dice, excelente reportaje. Te quiere preguntar si el antiperonismo sigue siendo un gran motor eleccionario. Sí, claro. Sí, lo es. Sí, claro, porque de este 50% que yo menciono que quiere que el gobierno pierda las elecciones, insisto, amén de qué producto tomen de la góndola de la política, de la oferta que tengan en cada uno de sus distritos, en términos genéricos son antikirchneristas y antiperonistas. ¿Okay? Claro. Recordemos que ese 50% siempre estuvo en contra del kirchnerismo. Sí. Cuando sacaron 48%, vos de todas formas tenías del otro lado el 50% antiperonista y antikirchnerista, antipopulista, si querés también. Sí, o podrías dar mitades porque una partecita se había ido con Roberto Labaña, que podría haber canalizado un sector peronista también, ¿no? Sí, claro, por eso digo, es más antipopulista y antikirchnerista hoy, que es lo que marca el espíritu del tiempo, digamos, a favor del populismo y del kirchnerismo o no, y una parte del 50% también es antiperonista, pero otra parte es peronista de Peronieva, enojado con el kirchnerismo porque se dio cuenta de que el kirchnerismo le vino a robar la historia. El kirchnerismo no es la evolución del peronismo, sino que el kirchnerismo es otra cosa. Claro. Y que hizo lo que en los 70 se llamaba entrismo, es decir, la idea de ponerle el cerebro al elefante para dominar el elefante, no ser el elefante. Bueno, cuando se dieron cuenta, era tarde. Era el 2011 y Cristina ganaba sola, con Moyano, sin Moyano, que le pedía en ese momento la vicepresidencia, y dijo, si yo quiero, pongo de vicepresidente a mi hijo, a mi novio, o a mi ministro de Economía, o lo que fuera, que sí, es lo mismo, y entonces le dio para adelante y ganó rotundamente. Sí. En ese momento, el peronista clásico se dio cuenta de que le habían choreado la historia. Bien. Bueno, te voy a hacer la última pregunta de mi parte, que también viene por un oyente que, como siempre, dice, bueno, el año 2021 aparece gris para la inmensa mayoría de los argentinos, pero los hinchas de Platense este año lo van a recordar eternamente, porque habrá sido un año fantástico para ellos, ¿no? Porque volvieron a primera. ¿Qué noticias, así como para los hinchas de Platense este año viene magnífico, digamos, independientemente de que estalle la tercera guerra nuclear, ¿qué noticia podría ofrecer el oficialismo que vos pienses que puede existir en la estrategia del oficialismo hacia mitad de año como para decir cambio este clima? Hay un clima denso en la Argentina, es como que estuviéramos viviendo, viste, en las profundidades del mar, todos los movimientos son lentos, todos tenemos que estar a una cierta distancia de la otra persona, en fin, salvo algunos sectores de la juventud que se reúnen en plazas, en fin, y que violentan la normativa, todo da la impresión de estar estamos en una suerte de no sé, de nube. ¿Qué noticia podría ofrecer el oficialismo, pensás vos, como para decir, bueno, esto cambia la tendencia y realmente genera un clima hacia un proceso victorioso que el oficialismo lo va a tener que buscar, porque si no va a quedar los dos últimos años como un pato rengo, ¿no? Sí, entiendo. Lo que pasa es que yo no creo que sea la noticia la cuestión, sino cómo se decodifica la noticia, es decir, cómo la toma el que la mira. Ajá. Hay momentos donde los gobiernos están con un clima de opinión favorable
y entonces pueden hacer cualquier cosa, buena o mala, y entonces a todo el mundo le entra en gracia. Claro. Y hay momentos donde un gobierno está ya con mal signo, está sufriendo el agotamiento de la opinión pública, y nada de lo que haga bueno le hace recuperar nada. Acordate que cuando a la opinión pública argentina le daba la sensación de que Menem la llevaba hacia una Argentina mejor, entonces a nadie le importaba que Menem se subiera a una Ferrari Testarossa a 350 kilómetros por hora con 4 rubias adentro y 200 litros de champán yendo para Pinamar. Era re gracioso. Sí. ¿Ok? Y cuando daba la misma sensación con Cristina, entonces sueños compartidos como causa no le importó a nadie. Ahora, cuando cambió el clima respecto al gobierno de Cristina, entonces Chicones hizo daño. Y son lo mismo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que cambió? Lo que cambió es el humor social. Entonces, Alberto, en el medio de un humor social horrible, negocia la deuda externa, termina un problema, bien hecha, mal hecha, lo opinamos después, pero negocia la deuda externa y a nadie le cae bien. Y anuncia la vacuna y a nadie le cae bien. Y ningún chiste ni nada de lo que digan cae bien. Sí, sí. Entonces, no importa necesariamente las noticias, sino que importa más cómo es la decodificación de las noticias. Si del otro lado tenés un tipo con buen humor o con mal humor, el ciudadano. Uh-huh. Sí, sí. En algún momento de este año, yo soy agnóstico, pero si Dios quiere, en algún momento de este año vamos a estar todos vacunados. Eso va a solucionar los problemas, y no, porque nos van a quedar 60% de pobres, y nos va a quedar un Estado destruido. Y Argentina sigue sin tener un plan. ¿Vos pensás que si el gobierno convocara a la constitución de un gran Consejo Económico Social, o algo que recién Miguel Ponce nos había dicho que estaba convocando el gobierno, eso puede tener una repercusión interesante porque la Argentina se pondría a trabajar efectivamente sobre un plan, es decir, definir objetivos claros y planes para alcanzar esos objetivos? ¿Creés que eso puede modificar un poquito el humor social o pensás que eso ya está fatalmente determinado? Yo primero creo que eso no podría ser porque nadie iría. Ajá, qué interesante. Claro, porque el capitán del Titanic se empieza a hundir el barco después de ser un capitán soberbio y dice: muchachos, vengan todos con el balde de agua. No viene nadie. Ahora, si eso sucediera de todas formas, yo desconozco, o más bien soy escéptico respecto de que alguien en la clase política argentina tenga algún plan para el mañana. La clase política argentina en general es una clase política que no puede proyectar el futuro. No pueden hacer cordones cuneta, Mario. Claro, sí, sí. ¿Okay? No es que no pueden hacer agua potable, que tenés que hacer un agujero y pasar un caño. No pueden hacer cordones cuneta, no pueden podar los árboles. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sí, bueno, es muy realista lo que decís y al mismo tiempo tiene un dejo de pesimismo porque evidentemente es lo que venimos experimentando desde hace demasiado tiempo. Claro, desde hace 200 años más o menos, o por lo menos 100. Y si sucediera, y si estuvieran las ideas para el mañana y fueran buenas, me parece que los argentinos te lo reconocerían tras los resultados, no tras la presentación de las ideas. Claro. Entonces tengo 3 formas de responderte que no. Sí. Es decir, primero tendrías que ganar el poder a alguien que tuviera un proyecto, luego ejecutar ese proyecto y ante la evidencia la gente caería rendida y decir, sí, esto sí vale la pena. Ahora, ese proyecto, Mario, son 20 años, 25 años de laburo continuo. Sí. Hay países de Latinoamérica que les costó 10 años planchar la inflación. Sí. ¿Qué proyecto político fue en Argentina? Que vamos para un lado y vamos para el otro, que somos maníacos depresivos. ¿Qué proyecto puede gobernar durante 25 años continuos? ¿Sabes quién? Ninguno, porque estamos en una rotonda. Sí, es un panorama, sí, insisto, realista, pero difícil porque es difícil encontrarle la punta rotonda, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge, la verdad que... Perdóname, los liberales dicen que para salir de la rotonda tenés que doblar a la derecha. Pero sí, claro. Yo digo lo contrario, hay que doblar a la izquierda, pero de todas maneras, creo que la Argentina, claro, acá por ejemplo me escriben, ¿no? Qué sé yo, uno podría pensar en planes de vivienda que
realmente atienden a un problema real y efectivo, que es el déficit habitacional que tenemos en la Argentina, al mismo tiempo que es una fuente de movimiento de la economía, de muchas áreas de la economía, fuente de creación de trabajo, de necesidad de infraestructura tanto de rutas como de conectividad, como de cloacas o de agua corriente. Pero efectivamente no aparecen ni siquiera esas ideas que sí en algunos grupos tecnocráticos, medios marginales de la política, que tienen ideas que son interesantes, pero que efectivamente están divorciadas absolutamente del sistema político argentino, de manera que no inciden en nada sobre la realidad. Los que tienen ideas sobre la economía, sobre la producción, sobre la educación, miran la política, miran la idea de meterse en la política como quien mira un enchufe con 220. Claro. Y no quiere meter los dedos, y tienen razón. No, a Argentina se le pinchó el globo de vaca muerta. Tenemos que discutir si queremos más campo o queremos menos campo. Y tiene el famoso proyecto de la Pampa Azul, que es algo que tenemos absolutamente desaprovechado. Y ni hablar de la minería, que generaría una discusión social enorme, pero nos permitiría tener por lo menos los mismos ingresos que tiene Chile al respecto. Y las tenemos todas trabadas. Entonces el problema son los políticos, en serio, no digo para los oyentes, el problema en qué medida son los políticos o en qué medida somos nosotros, somos los vecinos. Bueno, queda para dilucidar en una próxima entrevista esta cuestión, así no dejamos la entrevista abierta y queda algo para el futuro. Jorge, te mando un fuerte abrazo, te agradezco la participación aquí en La Brújula. Un abrazo para vos, adiós. Gracias a vos. Chau. Bueno, realmente un panorama, pero muy realista. Realmente creo que aporta elementos sustanciales para que analicemos, también para que nos analicemos a nosotros mismos, ¿verdad? A ver, hay un dato que acá lo mencionamos casi a diario, pero que es tan estremecedor que me parece que nos tiene que llevar a algún tipo de reflexión. La Argentina pasó en la década del 70 del 5% de pobres a más del 50% hoy, con los jóvenes y los niños pisando el 60% o superando el 60%. Y yo no sé si hay un ejemplo semejante en la humanidad. Bueno, pero además... Porque la caída de la Unión Soviética, que generó una gran crisis, hoy fíjate lo que es Rusia. Sí, claro, pero vos fíjate además, Daniel, que esas cosas se pueden explicar por una guerra, por ejemplo, pero que Argentina no tuvo una guerra. Se pueden explicar... Tuvo una guerra, pero... No, Daniel, Alemania tuvo una guerra... Bueno. En fin, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia... Sí. Rusia, es decir, con millones de muertos y con catástrofes de bombardear ciudades, de bombardear industrias, es decir, una cosa impresionante. Y pocos años después, terminada la Segunda Guerra y dividida Alemania y destruida Alemania, en el año 1970, Alemania fue el primer exportador mundial, superando a los Estados Unidos y a Japón como exportador. Entonces, 25 años tardaron, y nosotros en 50 años lo que hicimos fue pelota lo que ya teníamos hecho. Es decir, parte de esta decadencia cuya responsabilidad es la dirección política del Estado. ¿Tenemos un invitado en este momento? ¿Un oyente que nos está hablando? ¿O será Carlos Méndez? Hola, Carlos. Es Carlos Méndez. ¿Y cómo está, Mario? Tanto gusto saludarte nuevamente. Igualmente, y para nosotros, Carlos, la verdad es que yo al comienzo del programa hice una pequeña presentación de la importancia del proceso chileno, hice una analogía entre lo que fue la reforma constitucional de 1994 en la Argentina, que fue una reforma constitucional impulsada por los sectores de arriba, tanto extranjeros que tenían intereses sobre bienes naturales de la Argentina y necesitaban que se reformulara la propiedad común de los argentinos sobre el subsuelo, la minería, el petróleo, etcétera, etcétera, y le fueran volcadas a las provincias estas riquezas para las multinacionales tener elementos de negociación más débiles y no el Estado nacional, como la superestructura política, tanto Menem, con su reelección, como Alfonsín, con la ciudad de Buenos Aires, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, o el tercer senador,
Es decir, que era una reforma constitucional que venía de arriba para abajo. Pero Claro. Chile es exactamente lo contrario. En Chile hubo una revuelta, y de esa revuelta popular y de esas enormes movilizaciones salió la necesidad de reformular la estructura magna del país, que es su propia constitución. Y por eso Claro. el interés tan extraordinario que tenemos en seguir de cerca este proceso, que el 11 de abril tiene elecciones, además de gobernaciones y intendentes, etcétera, a convencionales constituyentes. Bueno, ahora tenés la palabra para que nos des las novedades. Bueno, primero, digamos, saludo en este nuevo mes de febrero y en este nuevo año para nosotros. Vamos a ver, es de esperar. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que se cumplan aquellos objetivos que seguramente debemos ir analizando y detallando más en profundidad los próximos programas, pero en este momento estamos en el tema de la elección que tú acabas de señalar para el 11 de abril, donde se eligen 155 convencionales, que ya está acordada una paridad de género, está acordado dentro de los 155 cupos corresponden a representantes de pueblo originario, y más aún, en este mes que nosotros hemos estado ausentes, el 11 de enero pasado, ya están inscritos todos los candidatos, o sea que ya la campaña electoral está prácticamente en marcha, y es eso lo que esperamos que se cumpla. Pero Mario y Daniel, tenemos que detallar una situación que es muy importante, que sucedió la semana pasada, y probablemente también nuestros oyentes no la conocen en detalle, que sucedió el jueves pasado, jueves 28 de enero, y que fue la visita de Estado del presidente Alberto Fernández a Chile. Fue una visita de Estado y fue acompañado también por varios miembros de su gabinete, dentro de ellos Ginés González de Salud, Martín Guzmán de Economía, Felipe Solá de Relaciones Exteriores y otros más. Él fue acompañado de su esposa, la primera dama Fabiola Yáñez, que tuvo reuniones particulares con la primera dama chilena, la mujer de Sebastián Piñera. Tengo que comentar que vi a través de las pantallas de televisión, quiero aclarar, a un Fernández bastante relajado, contento, muy diferente a como nosotros lo vemos acá digamos acá en el país. Estaba realmente, creo que se tomó su descansito durante 48 horas, donde aprovechó para hacer un homenaje ahí a media cuadra de la Moneda al monumento Salvador Allende, obviamente la oficial al monumento del general San Martín, en otra cuadra. Y en cuanto a la importancia política que entre ambos países, se firmaron un acuerdo de más de 50 puntos, que seguramente vamos a ir comentando en otra oportunidad, por los que son más importantes. Otros son redundantes, entonces hay que separar uno de otro. Pero esto digamos, políticamente viene a animar por un lado, y también regular los comentarios que habían habido de parte del presidente Fernández hacia el sistema salud chileno. Recordarán ustedes el año pasado haciendo competencias sobre la eficacia de la manera como se estaba llevando las medidas sanitarias acá en el país, y haciendo comparativos, un cierto cuadros comparativos que finalmente y desgraciadamente se vinieron en contra, y que estamos en una situación, ¿no es cierto?, de una cantidad de muertos, de fallecidos y de contagiados, con la única salvedad que está ocurriendo acá en nuestro país, me refiero a Argentina, que ha comenzado la campaña de vacunación.
campaña que también se está haciendo en Chile, pero se ha aminorado, hubieron sonrisas, hubieron acuerdos al respecto y firma en relación a esta gran amenaza que impacta la salud, seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos, chilenos y argentinos, provocada por la expansión del coronavirus en ambos países, y también una autocrítica de parte del presidente Fernández que debíamos haber hecho, que no se hizo, y seguramente al respecto se irán a hacer algunas rectificaciones, por lo menos al parecer en el tema de vacunas, que debía haberse enfrentado la pandemia acá en la región en forma coordinada, cuestión que no se hizo. Más bien fue un momento más competitivo y aislada que en forma, digamos, como correspondería a países que somos vecinos y que formamos parte de varios acuerdos internacionales. Entonces, digamos, hay un compromiso de cooperación bilateral para reactivación de nuestra economía en esta época de pandemia. También se acordó un trabajo conjunto en relación a conectividad, infraestructura, integración física y digital, facilitación fronteriza, ampliación del comercio bilateral, en lo concreto para los ciudadanos un reconocimiento recíproco y canje de licencia de conducir, para los residentes tanto en Chile como en Argentina, cuestión de no realizar las pruebas teóricas y prácticas, que a veces exige, digamos, pagar un canon o hacer un curso para la obtención de licencias de conducir. Se habría una suerte de homologación. Y también se relaciona el paso fronterizo San Sebastián, que está, digamos, en la isla, va a beneficiar a los habitantes de la isla grande de Tierra de Fuego, facilitando el tránsito entre ambos países. Esas son, digamos, la más importante, y también para los ciudadanos y turistas, que en este momento no están activados, digamos, me refiero al turismo, pero sí la eliminación del cobro del servicio de roaming entre ambos países. Eso está vigente desde el 29 de agosto del 2020, y que permite el servicio, ¿no es cierto?, de mensajería, datos móviles, ¿cierto?, y que no te cobren un precio extra al que uno paga en su país de origen. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis. El año pasado yo con un compatriota en Chile tratamos de ponerlo en práctica, y te voy a decirte que no resultó. Al minuto de conexión ya se había agotado nuestro saldo. O sea que tiene que haber alguna aplicación o algún truco, ¿no es cierto?, para que la respectiva compañía que uno tiene de servicio esté al tanto del roaming, ¿no es cierto? Si no, como no se lo sigue cobrando igual. En fin, o sea, tenemos todas estas cuestiones que son de beneficio para ambos países. Y siguiendo con lo político, bueno, antes de ello, digamos, el embajador Rafael Bielsa escribió en los diarios chilenos una interesante nota, que lo comentaremos en otra oportunidad, Chile y Argentina, agenda del siglo XXI. El gran desafío, dice Bielsa, no es meramente digital, se trata de levantar la mirada, de poder proyectarnos juntos, de trascender las agendas obsoletas, es imaginar nuestro territorio como república. Y él hace, digamos, propuesta de implementar juntos proyectos, digamos, de red de fibra óptica federal, y también en relación de que Chile se incorpore al sistema satelital argentino, porque facilitaría la internet para la ruta de banda ancha en las zonas norte de Chile. O sea, son propuestas bastante interesantes. Muy interesantes, sí, muy interesantes. En todo sentido. Todo esto, digamos, viste, nosotros no lo pongo a cotación porque no hemos estado informados por la prensa y televisión argentina. Ahora, Fernández el día primero, sí, se reunió en la tarde, invitó a la oposición a la embajada argentina. Recordemos que el presidente Alberto Fernández tiene un amigo allá, Marco Enrique Ominami, que, entre paréntesis, creo que hoy día o mañana va a ser proclamado también como precandidato presidencial de su partido, que se llama PRO. No es igual al PRO de acá, pero es un PRO de progresista. Y va a formar parte, ¿no es cierto?, de la
seguramente de las primarias que va a haber en presidencial de los candidatos presidenciales de Chile. Pero decía, digamos, que esta reunión de la oposición en la embajada argentina, oposición chilena, que aclaremos para nuestros auditores que la embajada argentina está a unos 150 metros de la plaza donde se desarrollaron tantos conflictos, llámese Plaza Dignidad, Italia o Baquedana. Y que incluso que en cierta oportunidad entre noviembre o diciembre, el año 2019, fue asaltada por un grupo insurgente durante el periodo del embajador Bordón. Incluso entraron a las oficinas de la embajada y que tuvo que posteriormente asistir internamente una delegación de la Gendarmería Nacional Argentina como medida de protección. Felizmente dicha situación se modificó y cambió. Pero también, Mario, ese mismo día, el día 28, sí. Hay otra situación que podemos comentar con nuestras prácticas acá de Argentina. El día 28 de enero fue designada la candidata a presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. Y ese día, digamos, la aprobó el Comité Central en una de estas reuniones virtuales. Sí. Y ella fue proclamada como candidata única. O sea, anteriormente habían otros candidatos que, ante la forma como se designó a esta señora, Paula Narváez, el resto de los candidatos se desistieron enfrentarla o competir con ella en una primaria, como el Panzer, José Miguel Insulza, el senador de la zona norte, ex secretario general de la Organización de Estado Americano, bajó su candidatura, y también el presidente del mismo Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y otros también que purulaban precandidatos como Máximo Pacheco, etcétera. Ahora, ¿cuál fue la razón? La razón es que, en ese sentido, la semejanza con nuestro sistema de designación de candidatos acá con Argentina, de que Paula Narváez fue designada, o más bien digitalizada, por la expresidenta Michelle Bachelet. O sea, ella fue ministra, secretaria general o vocera de su gobierno, anteriormente había sido jefa de gabinete, y entonces la designación, el dedazo, en otras palabras, de Bachelet, implicó, ¿no es cierto?, todo un revuelco y modificaciones de precandidaturas presidenciales, primero en el Partido Socialista, pero también dentro de las diferentes coaliciones de oposición. O sea, recordemos, ¿no es cierto?, de la manera como Cristina Fernández de Kirchner, a eso es a lo que estamos refiriendo, también ella apuntó con el dedo, ¿no es cierto?, a nuestro actual presidente Alberto Fernández. Sí. O sea, si va a tener éxito la gestión de Bachelet, veremos, pero sí, por supuesto que hay muchos comentarios de cualquier tipo, de todo tipo, tanto del oficialismo como dentro de la misma oposición de esta situación, y dentro del Partido Socialista, por supuesto, de esta designación. Bueno, pero la designación después se legitimará o no en la práctica, esta es la realidad, ¿no? Tenemos los últimos segundos. Sí. Quiere decir que, bueno, está desencadenado el proceso en Chile. La visita de Alberto Fernández la describiste muy bien, de la misma manera que las propuestas que establecen un vínculo cada día mayor entre argentinos y chilenos, y además la autocrítica del propio presidente de la Nación, cuando él dice, en realidad, la pandemia la debimos haber enfrentado de manera conjunta, cooperativa y no competitiva como lo hicimos. De cara para adelante, deja el título de tu próxima intervención el martes de la semana que viene, porque tenemos 10 segundos. Acción de que siempre me aprieta en eso de Daniel. Dile que, bueno, te digo, Daniel, que ya tengo acá, digamos, los 5 puntos más de temas más importantes
donde las posibilidades de acuerdo que pueda haber entre los futuros convencionales constituyentes. Buenísimo. Eso es fundamental en relación, ¿no es cierto?, al régimen de gobierno, en relación a los pueblos originarios, en relación al Tribunal Constitucional, en cuanto a los derechos fundamentales y a la forma del nuevo Estado. Eso, digamos, es algo que podemos ir desarrollando las próximas semanas. Bueno, me parece perfecto. Carlos, volvimos, así que tratamos de volver, si no mejores, por lo menos iguales. No, está bien. Agradezco esta oportunidad, excelente esta actividad, excelente. Bárbaro. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y hasta el martes que viene. Y de mí para ustedes, un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, chao, Carlos. Aquí nos estamos yendo pero no nos vamos hasta el lunes de la semana que viene, como tradicionalmente lo hemos hecho a lo largo de los más de 2 últimos años, sino que nos vamos hasta el viernes que viene a las 17 horas. Fíjese qué cosa, vamos a estar este viernes entre 17 y 19 horas. Recuerde que vamos a hacer hincapié en temas ambientales. Los lunes más política, los martes más economía, los viernes más ambiente. Ahora quédese en Radio La Luna AM 1140 con España en el recuerdo de nuestro amigo Paco Rodríguez. Chau, hasta el viernes, nos estamos viendo. Chau.